Muy bien, continuamos con la segunda parte de esta conferencia llamada Temperamento, Carácter e Inteligencia Emocional. Como recordarás, en la primera parte vimos ya qué es temperamento y qué es el carácter. En esta segunda parte vamos a analizar qué es la inteligencia emocional. Y en la tercera parte vamos a ver técnicas de inteligencia emocional para el manejo de emociones. Bueno, la inteligencia emocional, como su nombre lo indica, tiene que ver con nuestras emociones y con el manejo inteligente de nuestras emociones para poder así tener una vida mejor y más constructiva. Quiero comentarte aquí que la inteligencia emocional no es temperamento, no tiene que ver con nuestro temperamento. Si tú recuerdas, en la primera parte te decía yo que el que te enojes mucho, el que lo tengas que sacar y el que te dure mucho el enojo, que es parte del temperamento, ese no es un problema que afecte a los demás. El problema es cómo sacas esa emoción. Y a eso le llamábamos carácter. Por lo tanto, la inteligencia emocional tiene que ver con la madurez del carácter, de cómo sacas las emociones. No tiene que ver con qué estás sintiendo. Entonces, la inteligencia emocional no es temperamento. Tiene que ver con carácter. Goleman, que es el padre de la inteligencia emocional, nos dice que la inteligencia emocional es la capacidad para reconocer los sentimientos propios y ajenos, y la habilidad para manejarlos de manera constructiva. Es decir, un primer factor de la dimensión emocional del ser humano es reconocer nuestras emociones. Un segundo factor es manejar esas emociones de manera constructiva. Tercer factor es poder reconocer las emociones de los demás. Y el cuarto factor es automotivarnos. Inteligencia emocional. Mira, según Goleman en su libro, nos dice que hay 5 capacidades para la persona inteligentemente emocional. Estas 5 capacidades tienen que ver exactamente con lo que te acabo de decir. La primera capacidad que marca Goleman es conocer las emociones y sentimientos propios. La segunda capacidad es la de manejar nuestros propios sentimientos. La tercera capacidad es la de reconocer los sentimientos de las otras personas. La cuarta es gestionar las relaciones humanas. Y la quinta es crear la propia motivación. Bueno, en congruencia con esto, en esta conferencia lo que estamos viendo es conocer las emociones y sentimientos propios y cómo manejarlos. Los otros 3 los vemos en otras conferencias que veremos más adelante. Para conocer las emociones propias, que es el primer punto que nos marca Goleman, tenemos que diferenciar entre 3 conceptos. Estos 3 conceptos a veces creemos que son uno solo y los hacemos sinónimos, cuando en realidad no lo son cosas muy distintas. El primer concepto es la sensación. Una sensación es un conjunto complejo de respuestas químico-neuronales que forman un patrón distintivo. Te lo ejemplifico para que lo comprendamos mejor. Una sensación es una respuesta químico-neuronal. Por ejemplo, que se me revuelva el estómago. Hay diferentes químicos que generó mi cuerpo para que se me revolviera el estómago. Y aparte, esa revoltura del estómago genera que yo me sienta frío y que empiece a sudar. Y que a lo mejor me ponga pálido o medio verde. Finalmente, que tenga ganas de volver el estómago. Ese conjunto complejo de respuestas es una sensación. Pero para que se convierta en sentimiento, tiene que pasar por mi parte reflexiva. Yo necesito darme cuenta de esas sensaciones, reconocerlas e identificarlas
por el nombre como le llamamos. Estoy asqueado. Es decir, ¿qué sentimiento tengo? Asco. Por lo tanto, el sentimiento es la interpretación consciente que hacemos de nuestras sensaciones. Cuando yo puedo nombrar y explicar mi conjunto de sensaciones, entonces estoy teniendo sentimientos. Ojo con esto. Hay personas que les cuesta mucho trabajo identificar sus sensaciones y nombrarlas. Por lo tanto, no reconocen sus propios sentimientos. Emoción. Mira, algunos sentimientos no te llevan a hacer nada. Ah, sí, me siento triste. Y hasta ahí quedó. Pero hay otros que realmente te mueven. Cuando un sentimiento te mueve, estamos hablando de un sentimiento más intenso. Generalmente es pasajero, pero más intenso. A eso le llamamos emoción. La palabra emoción viene de motricidad, de moverme. Por lo tanto, las emociones son sentimientos intensos y pasajeros que nos llevan a la acción y nos llevan a comportarnos de cierta manera. Pregúntate en este momento, ¿cómo me siento? Tú hazte la pregunta, ¿cómo te sientes en este momento? Casi te puedo apostar que lo primero que pasó por tu mente fue bien, o quizás mal. Bueno, quiero decirte que ni bien ni mal son sentimientos. Por lo tanto, no te conformes con esa definición. Si tu respuesta es bien, mal, chido, cool, más o menos, no estás definiendo tu sentimiento. Tienes que buscar un poquito más. ¿Por qué? Porque a veces la sociedad nos ha enseñado a ser demasiado racionales. Y hay gente a la que le cuesta trabajo realmente identificar qué está sintiendo. Tiene que ponerse más en contacto con sus sentimientos. ¿Para qué? Para poderlos identificar y por lo tanto poderlos manejar. Hay gente que no sabe qué está sintiendo. A eso se les llama analfabetas emocionales. Si tú no puedes leer tus sensaciones y describirlas como un sentimiento, eres un analfabeta emocional. Ojo, no eres un sociópata. Eso es otra cosa, es un problema neuronal y es una enfermedad mucho más grave. Un analfabeta emocional no está enfermo, simplemente está distanciado de sus emociones y de sus sentimientos. Con la práctica vuelve a reconocerlos con facilidad. Muy bien. Conocer las emociones propias. Nuestras emociones, hay 4 familias de emociones. Nos decimos que las emociones básicas son el enojo, la tristeza, el miedo y la alegría. Y a partir de ahí surge toda una gama de familias de sentimientos. Y entonces tenemos en la familia del enojo al coraje, a la ira, malestar, furia. Si te acuerdas de la película de Intensamente, el muñequito rojo se llama Furia precisamente. Resentimiento, indignación, hostilidad y odio. En la parte de la tristeza tenemos el desánimo, la melancolía, la pena, el desconsuelo, el pesimismo, la desesperación, la depresión, la soledad. Las listas no son exhaustivas, hay más sentimientos, muchos más. Esta es una lista nada más como ejemplo. En el miedo tenemos angustia, inquietud, ansiedad, temor, pánico, terror, preocupación, incertidumbre. Y en alegría, un gozo, contento, un deleite, placer, satisfacción, euforia, entusiasmo y gratitud. Date cuenta, y el ejemplo más clásico o más fácil de identificar es el del enojo, que en algunos de los nombres se da de acuerdo a la intensidad y en otros de los nombres se da de acuerdo a si construyo o destruyo con ello. Mira, coraje le decimos a alguien que se enoja pero saca su enojo de manera constructiva. Entonces decimos, tiene coraje. Todos los entrenadores le enseñan a sus jugadores de sus equipos a sacar su coraje. Sobre todo
si es un deporte de, ¿cómo se llama? De contacto, como el fútbol americano. Por ejemplo, llegan en una jugada, golpean a uno de ellos y la persona que sale golpeada se enoja. El entrenador lo que le enseña es no a que se vaya a pelear, sino a que esa energía que le dio el enojo la canalice para hacer en el siguiente, ¿cómo se llama? En el siguiente jugada, una jugada mucho mejor que la que haría sin ese enojo. Que pegue con más fuerza, pero dentro del reglamento. O que corra con más fuerza. No lo sé, pero le enseñan a canalizar su coraje para hacer mejores cosas. En cambio, la ira es sacarlo de manera destructiva. Coraje es constructivo, ira es destructivo. Irte a los golpes. Es no pensar. Cuando tú dices, tengo mucha ira, es, no puedo pensar y me siento tan enojado que tengo ganas de destruir algo. Eso es ira. Ahora, a nivel de, ¿cómo se llama? De intensidad, a nivel de intensidad, tenemos, por ejemplo, malestar y furia. Un malestar, bueno, pues es un enojo chiquito. Me siento molesto. Pero furia, es estoy furioso. Es una intensidad muy grande. Y lo mismo sucede con las otras emociones. Habrá unas que sean constructivas y otras destructivas la manera en que lo saco. Y habrá unas que sean poca intensidad y mucha intensidad. Incluso se manejan con el tiempo o con el enfoque. Por ejemplo, si me voy al miedo, resulta que la preocupación es miedo al futuro. Y también podemos ver que yo puedo tener miedo, un temor, un pánico o un terror, ¿sí? Y es distinta intensidad en el miedo. Lo mismo sucederá con la alegría. Pues ¿cómo estás? Estoy contento. Ok, qué padre. Oye, estoy entusiasmado. Estoy eufórico. Es mucho más intensa mi alegría. Entonces, todas las emociones tienen esto. Distintas intensidades, distintos enfoques hacia lo constructivo y hacia lo destructivo, o combinaciones entre ellos. A veces, por ejemplo, si tú me dices es que estoy decepcionado, una persona decepcionada quiere decir que está sorprendida por algo y eso le da tristeza. Entonces, me sorprendió y me dio tristeza. ¿Es una combinación? Muy bien. Estas 4 emociones básicas nos ayudaron a sobrevivir y nos ayudaron a evolucionar. Quiero que te imagines que eres un cavernícola de la era del hielo, así como la película, y que en aquella época, bueno, el ser humano, en este caso tú, convivía con un tigre dientes de sable. El tigre dientes de sable pues, era un animalote mucho más grande que tú, más fuerte que tú, más rápido que tú, más feroz y además mejor armado, con unas garrotas y unos dientotes, ¿no? Y entonces, imagínate que vas caminando por el campo tranquilamente y de repente a lo lejos ves un tigre dientes de sable. La emoción que vas a sentir va a ser miedo. El miedo nos lleva a paralizarnos y a ponernos pálidos. Y tú dirás, ¿y cómo me ayuda a sobrevivir si veo al tigre y me paralizo? Bueno, lo que sucede es que compartimos con los mamíferos ese instinto de no te muevas. Porque si no te ha visto, que no te vea. Y entonces, actualmente, hay animales como las gacelas o algunos animales de este tipo que cuando ven a un león se quedan detenidos un momento. Y no hacen ruido, ¿eh? El miedo a veces nos lleva a que se nos vaya la voz. No hace ningún ruido. Porque si no me ha visto,
ni me muevo, que no me vea. Y la sangre se nos va, por eso nos ponemos pálidos, se nos va de la cabeza y se nos va del centro de nuestro cuerpo a nuestras manos y a nuestros pies. ¿Por qué? Porque si llega a verte, la sangre está en los pies para que corras rapidísimo y para que brinques y trepes a los árboles. Y las manos para que te agarres, ¿sí? Brincas y te agarras de las ramas y puedas subir. Entonces la sangre está en los músculos para que puedas correr, brincar y trepar. Bueno, imagina por un momento que desafortunadamente el tigre de dientes de sable te alcanzó y no tienes para dónde correr. Estás contra una pared de la montaña. Entonces llega una emoción secundaria. Esa emoción secundaria se llama enojo. Y este enojo concentra la sangre en las manos, pero date cuenta que el dibujito, el temor las lleva abiertas por si necesita trepar. Pero el enojo las trae cerradas, porque sabe que necesita pelear. Entonces se tensan los músculos. Y no solo se tensan los músculos de las manos, también en los pies para poder patear y la mandíbula. La mandíbula es el músculo, los músculos de la mandíbula son los más fuertes que tenemos, los que hacen mayor presión. Y entonces se tensan los dientes para poder morder. Porque vas a pelear, pero con manos, piernas y dientes. Y aparte, fíjate en la mirada. Es esa mirada de te quiero matar con la mirada. ¿Por qué? Porque con el enojo fijamos la mirada en la persona, o en este caso en el tigre de dientes de sable, para que no lo perdamos de vista. Porque si lo perdemos de vista, cuando nos demos cuenta, nos llega por la espalda y nos come. Entonces, de esta manera, nuestras emociones nos han llevado a sobrevivir. Y tú dirás, bueno, ¿y qué tiene que ver aquí la tristeza y la alegría? Bueno, la tristeza nos lleva a manejar las pérdidas y prepararnos para el futuro sin ellas. Y entonces, en este caso, pues si el tigre de dientes de sable se come a la familia de alguien, pues resulta que esa persona va a caer en tristeza y va a tener que pasar por un luto. ¿Sí? Y lo que va a pasar aquí es que se va a tumbar, la tristeza lo tumba, lo detiene. ¿Para qué? Le dice, no es el momento de hacer nada. La vida cambió. Es el momento de reflexionar. Y entonces la tristeza te lleva a pensar en lo que tenías y en darte cuenta que ya no está. Y en preguntarte qué vas a hacer de aquí en adelante. Y te tumba. ¿Por qué? Porque tienes que actuar de otra manera, tienes que preparar tu vida para actuar de otra manera. Y bueno, la alegría nos llevó a evolucionar porque aquello que te causa alegría lo quieres repetir. Piénsalo. Chiste del que se ríen en una fiesta es tu chiste preferido para todas las fiestas. Y lo seguirás contando mientras se sigan riendo. Porque te hace sentir bien. Te da alegría el que los demás se rían con tus chistes. Y entonces, la alegría nos lleva a repetir aquello que nos gusta. La alegría ha hecho que comamos las cosas que nos caen bien, que comamos frutas, comamos verduras, ¿sí? ¿Por qué? Imagínate los nómadas que iban durante mucho camino y no encontraban comida. Y de repente encontraban un huerto natural con muchas frutas. Pues les daba muchísima alegría. Y comían una fruta y el sabor de la fruta y les gustaba muchísimo. Por eso tenemos una preferencia por las frutas. Porque llegaban a los huertos y comían pues, las frutas, por ejemplo, la zarzamora. O las naranjas o las manzanas. No tenían que andar peleando con el tigre de dientes de sable para ver quién se comía a quién. Entonces la alegría siempre nos lleva a repetir aquello que nos hace felices. Muy bien. Resulta que vamos a dejar al tigre de dientes de sable mucho tiempo atrás. Y tú dirás, está muy bien, pero eso cómo me sirve actualmente.
¿sí? Actualmente no peleo con tigres dientes de sable. Bueno, quitamos a este tigre dientes de sable y tenemos un enemigo más feo. Actualmente en la pandemia, en esto del coronavirus, pues depende de tu temperamento cómo lo estás viviendo. Y depende de tu carácter cómo estás reaccionando a esta situación. Y entonces fíjate, pudiera ser que en esta pandemia y en esta cuarentena tú estés bien contento porque resulta que estás conviviendo con tu familia y entonces te dio tiempo para pasártela bien con tus hijos y con tu esposa. Y entonces vas a decidir de vez en cuando repetir la experiencia y volver a tener momentos de cuarentena donde te la pases con tus familiares y jugar con ellos juegos de mesa o una canchita de básquet atrás, no lo sé. Pero estás tendiendo a la alegría en la cuarentena. Habrá otros que tenderán a la tristeza y se la pasan tirados en la cama. ¿Por qué? Porque no pueden ver a sus amigas, a sus amigos, a sus papás, y eso les causa nostalgia. ¿Y para qué les sirve? Bueno, para valorar a las personas que a lo mejor antes pues no las valoraban tanto. Y entonces empiezo a valorar a mis papás, que hoy no los puedo ver más que por el celular. Mira, yo doy clases en la escuela. Y los chicos, ahora por internet, que damos las clases por internet, me dicen, es que ahora la verdad valoro las clases presenciales, extraño a mis amigos, me gusta más cómo dan la clase en presencial los maestros, etcétera. Entonces empiezo a valorar cosas que antes no valoraba. Y entonces la tristeza me lleva a reflexionar. Y lo ideal es que te lleve a reflexionar qué voy a hacer cuando se quite esta pandemia y esta cuarentena. ¿Sí? ¿Cómo le voy a decir a estas personas que valoro que las extrañé? ¿Cómo las voy a disfrutar cuando esté con ellos? Hacia allá te debe de llevar tu tristeza, no a tener más miedos y preocupaciones. El temor. El temor te puede llevar ante esta pandemia a realmente estar aterrado, a miedo de todo, a no querer ni que toquen el timbre. Y puede ser que la preocupación sea tal que hasta te enfermes. O por el otro lado, este temor te puede llevar a ser más precavido. ¿Por qué? Porque la angustia y el miedo hacen que la gente sea precavida, que minimice los riesgos. Entonces aquí, tu miedo te debe de llevar a detenerte un momento, paralizarte y pensar, ¿qué voy a hacer? Aquí no puedes huir, no puedes correr, pero sí tu miedo te puede llevar a ser más precavido y a no correr riesgos innecesarios. Hay mucha gente que no tiene miedo y a lo mejor esa es la gente que no se va a enfermar, pero que va a enfermar a muchos otros. Y a lo mejor no se va a dar cuenta, pero puede ser que enferme a gente que quiere mucho. Entonces, hay que tener cuidado. Yo siempre he dicho, Juan sin miedo no era valiente. Juan sin miedo era un enfermo mental. Entonces, que no te pase. Si tienes miedo, qué bueno. Minimiza los riesgos. Finalmente, el enojo. Cuando hablamos del enojo, puede ser que ante esta situación todo te enoje. ¿Por qué? Porque estás enclaustrado. Entonces, como estoy en cuarentena, ya no soporto no poder salir. Y no soporto
el que me lleguen tantas noticias negativas. Y todo me enoja. Y además, no puedo pelear porque es un enemigo invisible. ¿Cómo le hago? Tienes que sacar tu coraje. No saques tu ira. No la utilices para destruir y destruirte y destruir a la gente que amas que está contigo. Tienes que sacar tu coraje para encontrar aquella energía que te sirva para actuar a favor de tu seguridad y de tu salud. Tienes que encontrar nuevas cosas para hacer, no sé, hacer el jardín, arreglar el coche. Haz algo que ese enojo te llegue a hacer, a actuar. Y entonces vas a tener una terapia laboral o de trabajo, pero dentro de tu cuarentena. Y tener mucho cuidado cómo sacas las cosas. Tienes que utilizar esta cuarentena para no seguir sacando tu enojo con gritos o con insultos o cosa por el estilo, sino más bien aprender a manejarlo y darte cuenta que no es la gente que está contigo la que te molesta. Lo que te molesta es la situación. Y entonces tienes que aprender en esta cuarentena a sacar tu enojo de manera proactiva, a manejar tu coraje. Y habrá muchísimas cosas de cómo nos sirven. Mira, el miedo, por ejemplo, es tan importante que te puede salvar la vida cuando vas con el celular caminando por la calle y de repente, sin darte cuenta, te bajas de la banqueta y no te diste cuenta que el semáforo estaban en siga los coches que venían pasando. Y de repente te tocan el claxon, reaccionas, volteas y ves un coche a toda velocidad. En ese momento te da tal miedo que aparte de ponerte pálido, das un brincote impresionante y ni lo piensas. Y es el brinco más alto que has dado en tu vida. ¿Por qué? Porque el temor llevó toda la sangre a tus pies, no dejó que pensaras y tuviste que reaccionar y brincar. Te salvó la vida. Si te hubiera dejado la sangre en la cabeza, hubieras pensado, no, seguramente ahorita se va a enfrenar y me voy a salvar. No, ahí es miedo, brinco y me salvo. Y así hay muchas cosas. Las emociones no son negativas, no son positivas, son emociones y nosotros las canalizamos de manera que construyamos o que destruyamos. Hay que aprender a manejarlas. Bueno, con esto terminamos la segunda parte de esta conferencia y en un momento continuamos con la tercera parte.